Bueno, ahora sí, estamos ya en la hora 7 p.m. en Chile, 6 p.m. en Lima, Perú. Muy buenas tardes a todos los interlocutores. Sé que nos escuchan no solamente en Perú, sino que también entiendo que nos escuchan desde Cuba, desde Ecuador y probablemente algún otro rincón de Latinoamérica. Así es que muchos saludos para todos aquellos que nos siguen, para todos los que están interesados en el derecho, sobre todo en esto que es el derecho procesal que nos apasiona a muchos de nosotros. Mi nombre, para quienes no hayan tenido, para quienes sea la primera vez, mi nombre es Luis Patricio Ríos Muñoz. Soy abogado, magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, doctorando por la misma universidad. Muy buenas noches. Y esta noche les vengo a describir un poco el tema de los procedimientos administrativos de investigación de delitos funcionarios y hacer un parámetro entre eso y lo que hemos entendido por el debido proceso. Aquellos que ya han visto las dos ponencias en los dos diplomados anteriores sabrán que hemos venido trabajando bastante fuerte el tema del debido proceso a través de los principios garantes y por tanto eh, ya conocerán ese discurso, pero hoy día los vamos a confrontar con las reglas que tenemos por lo menos en Chile respecto de cómo es la investigación administrativa de cuando un funcionario incurre en un hecho que reviste caracteres de delito. Doy las gracias al doctor Erickson Costa Carhuavilca y al Centro Peruano de Investigación también por haberme invitado y creo que ya tenemos suficientes espectadores en este minuto como para que comencemos con la ponencia. Básicamente la ponencia se va a dividir en dos partes. La primera de ellas va a ser la parte descriptiva del procedimiento administrativo y la segunda vamos a ir desmenuzando cada uno de los puntos en los que ese procedimiento administrativo entra en una colisión con el debido proceso de ley. ¿Ya? Antes de iniciar, para que tengan conocimiento y entremos dentro de un marco teórico determinado, sepan que en Chile el debido proceso de ley se encuentra reconocido no con la expresión que utilizan la mayoría de las legislaciones latinoamericanas, porque nosotros no tradujimos due process of law como debido proceso, sino que hablamos de un racional procedimiento. Y en virtud de eso creo yo que esta garantía procesal se extiende no solo a los procesos judiciales, sino que también a todo aquel procedimiento, no necesariamente proceso, que en los que se pretende imputar responsabilidades a los individuos, a los ciudadanos, y por tanto es extensible la garantía del debido proceso en Chile, desde ese punto de vista, al procedimiento administrativo. Bueno, comenzamos entonces respecto del procedimiento administrativo. Probablemente muchos de ustedes han trabajado o trabajan eh, al alero del Estado y por tanto cumplen la función pública, son funcionarios públicos y como tales saben que existe cierta responsabilidad adicional por ejercer esa función tan loable. ¿Ya? Entonces, un funcionario público, además de tener las típicas responsabilidades concurrentes civil y penal, debe preocuparse porque también tiene una responsabilidad que es administrativa. ¿Ya? En Chile el fundamento de ello lo vamos a encontrar en una ley orgánica, la 18.575, que es la Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado,
que señala que el personal de la Administración del Estado se encuentra sujeto a responsabilidad administrativa sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda afectarles. Asimismo, tenemos una ley que regula nuestro órgano de control, que se denomina Contraloría General de la República, que también le encarga a ese organismo hacer efectiva esta responsabilidad, sobre todo cuando se trata de fondos monetarios, que son los que a veces manejan los funcionarios. ¿Ya? Bueno, el fundamento es ese respecto de la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos, y por tanto la responsabilidad de estos conlleva que tienen que cumplir ciertos deberes y obligaciones. Por tanto, el estándar de conducta de un funcionario público es mucho más elevado que el estándar de conducta de un profesional que se desempeña en el sector privado, porque tienen que cumplir con ciertos deberes, no pueden incurrir en determinadas prohibiciones y por tanto tienen que desempeñar la función pública de la mejor manera posible. Por tanto, existen ciertos parámetros objetivos en virtud de los cuales, si este funcionario público incurre en algún incumplimiento de ese deber o cae en alguna de las prohibiciones o incumple una de las obligaciones, se hace aplicable la responsabilidad administrativa. Pero, obviamente, la responsabilidad administrativa no es automática y por tanto debe ser, primero que nada, constatada, es decir, el hecho debe ser constatado y debe relacionarse el actuar del funcionario con el hecho, por ende debe existir una relación de causalidad. Y para eso existe un procedimiento administrativo que en Chile se denomina sumario administrativo o investigación sumaria. La distinción entre uno y otro va a depender, en definitiva, de las formalidades que revistan. El sumario administrativo se va a aplicar para todos aquellos casos de gravedad que permitan llevar a la destitución del funcionario y a la inhabilitación del mismo durante 5 años. En tanto, para todas aquellas faltas menores, vamos a tener el procedimiento más informal, que es el de la investigación sumaria. Como lo que nosotros vamos a ver hoy dice relación con los delitos funcionarios, estos acarrean destitución y por tanto no nos vamos a meter con la investigación sumaria, solo vamos a ver el sumario administrativo, que es el que nos permite acreditar las conductas que conllevan a esta destitución. Permiso. Bueno, sin perjuicio de eso, vamos a decir que en virtud de estos procedimientos administrativos se pueden aplicar 4 categorías de sanciones que se denominan medidas disciplinarias. La más leve es la censura, que consiste en una amonestación que se deja en la hoja de vida del funcionario, una especie de reto. Luego tenemos la multa, que consiste ya en la sanción pecuniaria, en donde no solamente vamos a retar al funcionario, sino que además le vamos a decir: mire, usted incurrió en tal infracción y por tanto le vamos a descontar tanta cantidad de su sueldo por concepto de multa, para que no lo vuelva a hacer. La siguiente categoría de sanción es la suspensión del funcionario de su empleo, que puede ir desde 1 mes hasta 3 meses, y esto conlleva además es una suspensión sin goce de remuneraciones. Por tanto, el individuo deja de percibir sus ingresos y deja de poder trabajar durante todo el tiempo que dure la suspensión. Es una medida bastante más severa, ¿no? Y la última y la más grave de todas
es la medida de destitución, aquella que significa ya la desvinculación del funcionario con el organismo estatal, y además conlleva una sanción adicional o accesoria, que es la prohibición de poder ejercer sus funciones dentro de un organismo del Estado por un lapso de 5 años. Como dijimos, el único de los procedimientos que permite aplicar la medida más grave de destitución es el sumario administrativo, ¿ya? Y a ese nos vamos a abocar ahora. Bueno, el sumario administrativo es una investigación que debe ser llevada a cabo por dos funcionarios del mismo servicio. Uno de ellos recibe la denominación de fiscal, el fiscal del sumario, y el otro recibe la denominación de actuario, que es el ministro de fe. Es muy importante tener bien en claro que no se puede realizar ninguna actuación dentro del sumario administrativo si no están presentes ambos personajes. Si falta uno de ellos, habrá un vicio de nulidad del procedimiento. Ahora, el procedimiento del sumario administrativo puede iniciarse por dos vías. Primero, porque el jefe superior del servicio público llega a su conocimiento la ocurrencia de un hecho que reviste ciertos caracteres graves que podrían llevar a concluir que existe un delito funcionario, o porque se había iniciado una investigación de un hecho que no revestía tanta gravedad, pero que tras ser investigado arroja nuevas luces de ciertas irregularidades y por ende la infracción escala en gravedad. Entonces podemos llegar o porque iniciamos una investigación sumaria que arrojó antecedentes de un hecho grave y por ende de investigación sumaria tenemos que mutar el procedimiento y elevarlo a sumario administrativo, o porque derechamente el jefe del servicio tomó conocimiento de un hecho grave que reviste caracteres de posible delito funcionario y que podrían conllevar la destitución de los involucrados, ¿ya? Como siempre, se trata de una resolución fundada donde el jefe del servicio designa a estos dos individuos, al fiscal instructor del sumario. A su vez, el fiscal va a designar a su actuario, que va a ser la persona de confianza. Respecto de esto, hay que tener muy claro que hasta este minuto podemos tener o no certeza de algún funcionario que esté involucrado. Cuando tenemos certeza de que hay algún funcionario involucrado, el sumario se instruye en contra de ese funcionario en particular. Si son más de uno, en contra de todos esos funcionarios en particular. Y ahí debemos tener mucho cuidado en la elección del fiscal, porque el fiscal no puede tener un cargo inferior al tipo que está siendo investigado, al imputado, ¿ya? Ahora, si ocurre que no sabemos qué funcionarios pueden estar involucrados, el sumario se instruye en contra de todos aquellos que sean posibles responsables. Y cuando aparecen los responsables, también hay que ver si el fiscal instructor tiene igual grado o superior que los posibles responsables.
Si tiene grado inferior, tendrá que pedirse un cambio de fiscal, ¿ya? Para que sea designado alguien superior. Ahora, si el involucrado es el jefe superior, bueno, el jefe superior no va a mandar a hacer un sumario. En ese caso, el sumario tendrá que hacerlo el organismo de control externo, que es Contraloría General de la República. Y ahí no hay problema con respecto a los grados, porque estamos hablando de un órgano independiente. El tema del grado para el fiscal instructor es una cuestión que es importante desde el punto de vista de la imparcialidad del fiscal, para que no se vea amedrentado, porque si es de grado inferior, es posible que el otro tenga cierta jerarquía sobre él y por ende cierta influencia. Y por eso se tiene que asignar a alguien que tenga igual o mayor jerarquía, para que no hayan tráfico de influencias respecto de la aplicación final de la investigación. Ahora, se conceden al fiscal instructor, permiso, se conceden al fiscal instructor amplias facultades de investigación probatoria. Seguramente ustedes ya estarán viendo que estamos hablando de un individuo que investiga, luego van a ver además que acusa y finalmente van a ver que resuelve. Entonces estamos hablando de un modelo inquisitivo y ya desde ahí eso pugna totalmente con un debido proceso. Entonces, el fiscal tiene amplias facultades de investigación. Puede decretar todas las diligencias que estime pertinentes. Puede suspender de sus funciones a los funcionarios que considere que están implicados o que están involucrados, ¿ya? Puede hacer muchas cosas, siempre y cuando sea dentro del servicio público, porque fuera del servicio público no tiene ningún rango, ningún poder, ningún imperio. Dentro del servicio público puede ordenar todas las diligencias investigativas que estime pertinentes. Y todo el resto de funcionarios de ese mismo servicio público tienen que colaborar con el fiscal, so pena de que si no lo hacen incurren en incumplimiento de sus deberes y por tanto pueden ellos también, al no colaborar con la investigación, ser objeto de otro sumario administrativo. Dijimos que podía darse la situación de que los funcionarios involucrados estuviesen identificados o no. Cuando están identificados, la primera actuación que deben realizar fiscal y actuario juntos es la de comunicarle a este señor, a este funcionario, que tiene el derecho de implicar o recusar al fiscal o al actuario. Es decir, le dicen que tiene 2 días para decir que no quiere que esa persona sea el fiscal que lo investigue o no quiere que ese sea el actuario que certifique las actuaciones del sumario. La implicancia y recusación, bien sabemos todos los procesalistas, es una herramienta de control de la imparcialidad subjetiva, ¿cierto? En virtud de la cual se pide al ente juzgador que se inhiba de seguir conociendo, que deje de seguir conociendo porque es inhábil para eso, porque no tiene la imparcialidad necesaria. Y ahí entran varios vínculos familiares amistosos. Básicamente podemos resumirlo a vínculo afectivo o vínculo familiar. Son básicamente esos dos, los vínculos que implican implicancia o recusación. En el caso del sumario administrativo, la verdad es que las causales se encuentran detalladas en la ley y por tanto no se pueden
invocar otras distintas. En este caso serán interés directo o indirecto en los hechos investigados, amistad íntima con el inculpado o enemistad manifiesta con el inculpado y grados de parentesco, consanguinidad o afinidad. Si no existe alguna de esas tres causales, no se puede pedir implicancia ni recusación porque esto estamos hablando de derecho estricto. Por regla general, lo que suele ocurrir es que el imputado no ejerce ese derecho, no pide implicancia, no pide recusación. Y cuando raramente lo hace, suele ser rechazada. Bueno, dijimos que esa era la primera actuación que debían comunicar al imputado. ¿Ya? Ahora, la primera actuación en el sumario no es tomarle declaración al imputado. Puede ser cualquier diligencia. Pero sí se ha determinado que la declaración del imputado es un trámite esencial para la validez de la investigación. Y aquí ya estamos anticipando otra cosa que pugna también con el debido proceso, ¿no? Y de la que vamos a hablar. Porque es obligatorio, conforme a lo que les acabo de decir, que el imputado declare. ¿Sí? Es obligatorio. Ahora, esto se vuelve más grave aún porque el sumario administrativo, en toda su etapa de investigación y hasta antes que se formulen los cargos al imputado, es secreto. Y va a ser secreto también para el investigado. Por tanto, ¿cómo puede declarar correctamente un imputado si no sabe cuáles son los antecedentes que hay en la carpeta investigativa? Y a veces no sabe siquiera de qué se la acusa. Le dicen, usted está siendo investigado por tal. ¿Qué tiene que decir al respecto? La persona no sabe muchas veces de qué se le está acusando. Y lo obligan a declarar. Permiso. Bueno, entonces, la declaración del imputado es trámite esencial. El expediente sumarial tiene que ser llevado foliado con letras y números. Se sugiere que se lleve por triplicado porque a veces suelen perderse estos expedientes. Se deben incorporar en orden cronológico todos los antecedentes que se van allegando. Por esto de lo que decían los autores italianos, que lo que no está en el expediente no existe en el proceso, ¿no? También aplicable acá a este caso. Las notificaciones al imputado, a los testigos, deben ser efectuadas por el ministro de Fe, actuario. Todas las declaraciones que se levanten, el interrogatorio del imputado, de los testigos y todas las actas que se vayan levantando tienen que ser firmadas por el actuario junto con el fiscal. El actuario va a dar fe de que la firma anterior a la de él es la del fiscal y de la veracidad de la documentación y de la veracidad de los testimonios que se han puesto. La regla general es que la investigación en el sumario dure 20 días hábiles. Y aquí hablamos de días hábiles administrativos. Esto es solo de lunes a viernes. A diferencia de los días hábiles judiciales, que en nuestro país son de lunes a sábado y se descuentan domingos y festivos, los días hábiles administrativos corren de lunes a viernes, se descuentan sábados, domingos y festivos. ¿Ya? Por tanto, dura 20 días hábiles en el papel. En la realidad, el sumario administrativo dura meses y a veces años.
Muchas veces me ha correspondido defender personas que llevan sumariadas 2 años fácilmente. Y eso también ya es otro atentado contra el debido proceso. Vamos anotando, ¿no? Todos los atentados que se han ido produciendo respecto al debido proceso. Bueno, se puede prorrogar el plazo por circunstancias calificadas, pero esta prórroga no puede exceder más allá de 60 días. Y como les digo, hablamos de 2 años que fácilmente que puede estar un sumario. Dijimos que el fiscal instructor tiene amplias facultades probatorias y también tiene otras facultades como la de suspender al funcionario, redestinarlo, cambiarlo de funciones y puede pedir también que se suspenda una parte de sus ingresos mientras dura la investigación. Terminada la investigación del fiscal, una vez que está reunido la suficiente prueba para acusar a su imputado, se cierra la investigación y tiene 3 días para formular cargos o pedir el sobreseimiento. El sobreseimiento en materia administrativa es muy similar al sobreseimiento del proceso penal, en el sentido de que se pide el cierre de la investigación sin culpables porque no hay suficientes antecedentes. Se le pide al jefe superior del servicio. Si por el contrario, esto suele ser lo menos probable, a menos que estemos hablando de casos en los que no tenemos presuntos responsables, se abre un sumario para determinar a los posibles responsables y por ende no hay mucho que recabar, nadie quiere hablar. Por ende, en esos casos termina siendo el sumario sobreseído. Pero como digo, son los menos. La mayoría de los casos donde se abren sumarios administrativos en Chile son en contra de determinados funcionarios y suelen terminar con la formulación de cargos siempre en contra de ese funcionario. Están dirigidos. Bueno, entonces, esta otra alternativa es que se formulen cargos al funcionario. La formulación de cargos implica, es el sinónimo administrativo de lo que es una acusación en materia de proceso penal. Atribuye a un funcionario determinado la realización de determinadas conductas que son constitutivas de infracciones a los deberes funcionarios, a veces de tal gravedad o magnitud que conllevan delito funcionario y por tanto la destitución. Ahora, es importante sostener y afirmar que por lo menos aquí sí se cumple uno de los principios garantes del debido proceso, en los que debe existir congruencia entre el acto que ordena la instrucción de sumario, la formulación de cargos y finalmente la resolución que los resuelve. No se pueden formular cargos por hechos que no han sido materia del acto instructor. Es decir, si en el camino de la investigación se descubren nuevos hechos, el sumario tiene que ampliarse. Pero no se puede instruir sumario por A y luego formular cargos por A y B o por C, porque ahí hay una falta de congruencia y eso se sanciona con la nulidad del procedimiento por parte del órgano contralor, que es Contraloría General de la República. Ahora, la mayoría de los fiscales instructores no son abogados, son funcionarios públicos que ejercen sus labores también, y otro gran problema es que nunca han sido entrenados para ser fiscales y por tanto no saben formular cargos. Bueno, hemos visto incluso a abogados que no saben formular cargos, pero bueno, eso es otra historia.
La formulación de cargos debe indicar los hechos que constituyen la infracción, la obligación o el deber funcionario infringido, señalando expresamente la norma legal, que hay una especie de tipicidad, la participación que le corresponde al funcionario inculpado como autor o cómplice o encubridor, para utilizar la nomenclatura penal. Estos cargos deben ser notificados al inculpado. Y desde que son notificados, el sumario que era secreto pasa a ser público para el imputado. ¿Por qué? Porque ahora el imputado tiene una especie un poco rara de derecho a defenderse. Sí. ¿Por qué digo una especie un poco rara? Porque en definitiva, mientras el fiscal investigador tuvo todo el tiempo del mundo, según la ley 20 días hábiles, pero en realidad tuvo todo el tiempo del mundo para recabar y recabar antecedentes para poder robustecer su acusación, sus cargos, le vamos a dar al imputado, al ahora acusado, un plazo de 5 días para defenderse. Y le vamos a permitir solo recién ahora tener pleno conocimiento de la carpeta investigativa. Entonces, mientras el otro tuvo 2 años para armar toda su teoría del caso, a él le vamos a dar 5 días. Bueno, en comentarios, ¿no? Tiene el imputado acá, cuando formula sus descargos, que es la defensa que ejerce, que es una especie de contestar la acusación que le hace el fiscal, tiene derecho a pedir prueba. Pero ojo que en definitiva esta prueba es del imputado. Yo he visto que muchas veces los fiscales se apropian de esa prueba. Y no puede ser porque el fiscal ya tuvo toda su prueba. Ahora es la prueba del imputado. Él ya jugó. Y ahora le toca jugar al imputado. Pero en definitiva, muchos fiscales, producto de esta falta de capacitación o falta de conocimiento, a veces niegan las diligencias que pide el imputado. La verdad es que a menos que estemos hablando de algo demasiado improcedente y que no tenga ninguna relación con la investigación, siempre debiese darse lugar a las diligencias probatorias. Es el derecho a probar del imputado. Y lo otro es que la toma de esas diligencias tiene que hacerse, claro, con el fiscal y el actuario presentes, pero tiene que estar presente también la defensa del imputado. Y es más, no debiera llevarse a cabo sin la presencia del imputado y su defensor. ¿Por qué? Porque no es una prueba del fiscal. Entonces, si el imputado dice que dentro de sus medios de prueba va a presentar los testimonios de Pedrito, Juanito y Dieguito, no puede el fiscal decir al actuario: anda, cita a Pedrito, Juanito y Dieguito y les tomamos declaración. Y el imputado, bien, gracias, ni se enteró que le habían tomado declaración a sus testigos. ¿Por qué? Porque puede ser que cuando lo cita el fiscal, los testigos no sepan a lo que van, o en último término, se ha privado al imputado del derecho al interrogatorio de su testigo. Ahí también hay una vulneración del principio de defensa. Ha ocurrido, y si el imputado no tiene una buena defensa, que lo alegue, pasa, y el órgano contralor no dice nada. Bueno, después del término probatorio rendido por el imputado, viene la posibilidad de que el fiscal emita su informe al jefe superior del servicio. Y aquí pueden pasar dos cosas.
una de ellas les puede parecer bastante graciosa, porque aquí puede proponer la absolución del imputado. ¿Y por qué les digo que les puede parecer graciosa? Porque claro que puede parecer gracioso, porque estamos hablando de un fiscal que ha investigado y seguido a esta persona por lo menos por 20 días hábiles, o a veces por mucho más tiempo, se ha convencido de la culpabilidad del individuo y con los solos descargos del imputado y con la prueba que éste ofrece en un periodo muy acotado de tiempo, que no más de 10 días, lógicamente no cambia su parecer. Entonces, que el fiscal mismo proponga la absolución es muy raro. Y se da en el 1% de los casos de los sumarios administrativos. Por ende, lo que siempre suele ocurrir es que después de que dejamos que el imputado rinda su prueba, emitimos el informe como fiscal proponiendo la sanción, proponiendo que sea condenado. Y esto se redacta de forma muy similar a una sentencia. Tiene una parte expositiva, una parte considerativa y una parte resolutoria, y se eleva al jefe superior de servicio, que es finalmente quien toma la decisión. Y el jefe superior de servicio podrá decir estoy de acuerdo con esto, o puede decir que no lo está, y en ese caso puede decir también que faltan diligencias y ordena al fiscal hacer más diligencias. Puede darse cuenta que hay vicios en el procedimiento y ordenar subsanar esos vicios. O puede también decir, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con el fiscal, yo creo que sí tiene responsabilidad, pero le voy a hacer un perdonazo y por ende no le voy a aplicar la sanción más grave, que es la destitución, y le voy a aplicar la otra sanción, que debiese ser la inmediatamente inferior, que es la suspensión. ¿Ya? Pero suele pasar que a veces, también producto de la ignorancia y la poca capacitación que se tienen por parte de los funcionarios públicos, el fiscal propuso destitución y el jefe superior le aplica solo una censura, lo cual es incoherente, ¿no? Es una falta de congruencia completa. Es mucho más coherente, mucho más serio, que si le vamos a perdonar la vida al funcionario, no lo vamos a destituir, le apliquemos la inmediatamente menos grave, pero no la más leve de todas, ¿no? Entonces, ahí hay una falta de proporcionalidad en la aplicación de las sanciones. En contra de la resolución que dicte el jefe superior de servicio, que puede ser absolución o la aplicación de una medida disciplinaria, y la que nosotros estamos viendo, la de destitución, proceden recursos administrativos y judiciales. Los administrativos son el recurso de reposición, que se interpone para que lo conozca la misma autoridad y que suele no tener ningún efecto, porque, como ya dijimos, es muy raro que alguien cambie de parecer. Si ese jefe superior de servicio es un órgano centralizado y por ende tiene un superior a nivel nacional, procederá además el recurso jerárquico. Pero si es un organismo autónomo, no proceden más recursos administrativos y procedería recursos por la vía judicial. Eso entonces, señores, es el panorama de la tramitación del procedimiento administrativo. Finalmente, habrá que decir que la responsabilidad administrativa se puede extinguir por muerte, porque el funcionario cesó en sus funciones, por haber cumplido con la sanción que se le haya impuesto, o por la prescripción de la acción disciplinaria, que es de 4 años contado desde que el funcionario incurrió en la acción u omisión. Entonces, ese es
como les decía, el panorama. Y hasta aquí la primera parte de la exposición. En sus respectivos países tengan un procedimiento bastante similar, con algunos ligeros cambios, ¿no? Pero es muy probable que sea bastante similar a este. Ahora, vamos a la segunda parte, que es hablar o refrescarnos un poco de lo que debemos entender por el debido proceso del mismo. Me excuso de tomar tanto líquido hoy porque estoy con ciertos malestares. Bueno, hemos dicho en otras ocasiones que el debido proceso es la máxima garantía establecida no solo a nivel constitucional, sino que también a nivel convencional, es decir, en las constituciones de todos los estados y en las convenciones internacionales, se establece que la máxima garantía de los justiciables es el debido proceso legal. Ahora, todos aquellos que nos hemos formado en la maestría de Derecho Procesal en la Universidad de Rosario, entendemos que el proceso en sí mismo es la garantía. Y por tanto, aquello que otros denominan como debido proceso es lo que nosotros, los rosarinos, denominamos simplemente proceso. Porque si falta algún componente de este debido proceso, lo que tenemos enfrente ya no es proceso, degenera en otra cosa distinta y tendrá apariencia de proceso, pero no será proceso. Por ende, de esa forma se puede ya entender el título de uno del libro señero que establece nuestro maestro Adolfo Alvarado Belloso cuando habla de que el sistema procesal es la garantía de la libertad, porque el proceso como sistema que él enseña es precisamente la garantía de los justiciables. Ahora, para poder saber cuándo estamos en presencia de esta garantía de proceso debido, yo particularmente, me he servido yo de recurrir a los principios procesales. Y en tal sentido, he llegado a considerar que existen un mínimo de 5 principios garantes del debido proceso, sin los cuales lo que tengamos enfrente no va a ser proceso. Y estos principios son la adversariedad o dualidad de posiciones, esto de que tengamos que tener por un lado un sujeto activo, por otro lado sujeto pasivo, y frente a ellos dos y por encima de ambos, alterutralmente, no neutral, alterutralmente, al órgano juzgador. En segundo lugar, principio de adversariedad, principio de igualdad. El principio de igualdad o de bilateralidad de la audiencia o de defensa implica que en definitiva que estos dos sujetos, activo y pasivo, sean considerados con las mismas opciones para poder intervenir en el proceso, que se les comuniquen todos los actos del proceso y por ende se den las mismas posibilidades de actuación. ¿Ya? Por eso hablan algunos de bilateralidad de audiencia, de que las mismas posibilidades que tiene el uno se las den al otro. 3. La imparcialidad del órgano juzgador, que conlleva dentro de sí 3 tópicos o aspectos: imparcialidad propiamente tal, subjetiva; la impartialidad
el hecho de que no se comporte el juzgador como una de las partes y la independencia del órgano juzgador. El cuarto principio es la fundamentación o motivación de las decisiones del órgano, también denominado la racionalidad. Y el último de estos 5 es la transitoriedad, es decir, que se lleve a cabo dentro de un lapso de tiempo que sea considerado prudente, es decir, que no existan dilaciones indebidas. A estos 5 que son comunes a todo proceso, le agregamos también otros principios que son el de congruencia y el de buena fe. Y con esos 7 ya tenemos armado completamente lo que debemos buscar en todo proceso para considerar que es debido. Que exista adversariedad o dualidad, que exista igualdad o principio de defensa, imparcialidad, independencia e imparcialidad, motivación o fundamentación de las resoluciones, plazo breve o razonable, congruencia en el actuar del juzgador durante todo el proceso y buena fe o moralidad, que en realidad es evitar que exista dolo de alguna de las partes o del juez. Bueno, hemos hecho este ejercicio de memoria para ver ahora si realmente el procedimiento administrativo encargado de determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios que cometen delitos funcionarios cumple o no cumple con estos estándares mínimos de garantía del debido proceso. Y lo mejor es que vayamos viéndolos uno a uno para poder ver si los cumplen o no. Yo derechamente ya les anticipaba que realmente no los cumplen. Bueno, de partida tenemos la adversariedad o dualidad de posiciones. En un sumario administrativo tenemos al fiscal como el sujeto activo y al imputado o inculpado, el funcionario, como sujeto pasivo. ¿Existe dualidad? Sí, existe dualidad. El problema de esta dualidad es que el fiscal es sujeto activo, pero a la vez es el ente juzgador. Entonces, es una dualidad incompleta, porque falta el tercero alterutral. Pero podrían decirme, bueno, pero el principio no dice nada de tercero. Ok, bien. Supongamos entonces, vamos a hacer un checklist y vamos a decir, ok, dualidad, adversariedad, hay, sí. Pasemos al siguiente principio. El principio de defensa, de audiencia o bilateralidad de audiencia o de igualdad, en donde cada una de las partes debe tener las iguales posibilidades y oportunidades para expresarse, para probar, ¿cierto? Y dijimos que el fiscal tenía amplias facultades probatorias, que se tomaba todo el tiempo del mundo, hasta 2 años incluso, en recabar las evidencias para formular su acusación o los cargos, mientras que al imputado le dábamos un plazo muy limitado, 5 días, para poder ejercer su defensa. Durante todo el lapso de la investigación, el sumario fue secreto para el imputado y pasó a ser de conocimiento de este solo desde que se le formulan cargos. Por ende, no hay una igualdad, no hay una bilateralidad de audiencia. ¿Ya?
por donde se mire, aquí no hay igualdad de partes ni bilateralidad de la audiencia. Entonces, este segundo checklist le ponemos una X. ¿Ya? Pasemos al tercer principio, que es uno de los más graves e importantes en este sentido, el de la imparcialidad. ¿Ya? Porque dijimos que el fiscal investiga, acusa y finalmente es el que sentencia. Si bien es el jefe superior del servicio el que dicta el acto final, lo hace en virtud del informe que emite el fiscal. Por tanto, el que sentencia no es el jefe, sino el fiscal. Y en virtud de ello, no hay imparcialidad acá. Hay mucha parcialidad. El fiscal se comporta como parte, como sujeto activo durante todo el sumario. ¿Ya? Y por ende, no hay una garantía de que el individuo pueda ser tanto absuelto como condenado. Por eso digo, siempre termina saliendo condenado. Cada vez que se inicia un sumario en contra de determinado funcionario es porque ese funcionario va a ser condenado por alguna medida disciplinaria y casi siempre va a ser la de destitución porque lo queden fuera de la institución. Entonces, otra cruz, otra X. El otro principio, el de motivación, podríamos decir que sí, suele cumplirse. A veces se cumple imperfectamente porque, como les comenté, por regla general, no saben redactarse los cargos, la acusación propiamente tal. Pero de que se cumple, porque en definitiva, tanto el acto que instruye el sumario, como la formulación de cargos y como el informe final, son actos fundados. Los tres son fundados. Tienen que expresar las motivaciones. Y cuando no lo son, cuando son brutalmente infundados, la verdad es que eso se anula de oficio por parte de Contraloría cuando llega a su conocimiento. Vamos por ende, a este le vamos a poner un ticket. Digamos 2 y 2, ¿no? Podríamos decir que vamos a empate. Vamos al quinto principio, el de transitoriedad o plazo razonable. Y dijimos que la ley señala 20 días hábiles administrativos para la investigación, pero que el fiscal se ha tomado en la realidad hasta 2 años y ha terminado con una medida disciplinaria de destitución. Obviamente, frente a esos datos reales, no podemos decir que se cumpla derechamente con el principio del plazo razonable. Y podemos estar hablando entonces aquí de que existen derechamente dilaciones indebidas. Se ha establecido un plazo máximo legal que de 20 se aumenta a 60 días y derechamente nunca se cumple ese plazo. Y el órgano de control externo, Contraloría General de la República, que es el que debe velar por el cumplimiento de esos plazos, ha validado las actuaciones que se han llevado a cabo después de que se expiraron, mucho después de que expiraron los plazos. Por lo tanto, hay una validación de la vulneración de la garantía del plazo razonable. Otra X acá. ¿Ya? Vamos, 3, 2. Luego viene el principio de congruencia, que sí, este suele cumplirse porque en definitiva suele cumplirse porque si no se cumple derechamente la misma Contraloría lo anula el procedimiento. Pero en definitiva, donde tiene que cumplirse con la congruencia es que los hechos por los cuales se formulan los cargos sean los mismos hechos investigados u ordenados a investigar y finalmente sean los mismos hechos por los cuales vamos a condenar. ¿Ya? Si no hay una congruencia acá, la verdad es que la incongruencia pasa a ser tan grosera que, como les digo, se anula definitivamente por el órgano controlador. Pero suele cumplirse. Y finalmente, la buena fe. Esto es un poco más complicado porque varias veces
se ha visto la mayoría de las veces, y lamentablemente es así, que ocurre que en Chile los sumarios administrativos son herramientas políticas utilizadas para perseguir a los enemigos de la autoridad de turno. Con bastante responsabilidad, con bastante seriedad, porque yo fui funcionario público durante 9 años. Los abogados llegaban a mí todas las investigaciones y llegaban a mí investigaciones donde querían echar funcionarios. Obviamente yo le decía, no, esto no puede ser, y los cambiaba, pero muchas veces vimos eso en carne propia y por ende sabemos que eso pasa así, no solo ahí, sino que en varias partes, porque estuve en varias capacitaciones sobre este tema y siempre era todas las quejas del mismo tenor. El sumario administrativo siempre es para perseguir a tipos que son ideológicamente contrarios a la autoridad del turno. Entonces, no hay una buena fe real en los sumarios. Y ya vamos a poner acá la X. ¿ya? Ahora, hay ciertos temas muy puntuales que también dicen relación con estos principios del debido proceso, pero ya estamos sacando conclusiones de que no hay un debido proceso acá. Vamos a detenernos ahora en la diligencia esencial, caracterizada así por la Contraloría, para llevar a cabo los sumarios y que es la toma de declaración, se le denomina indagatoria, ¿ya? La toma de declaración indagatoria al imputado, porque lo que pretende es obtener, indagar la versión de los hechos del imputado. ¿Cuál es el problema de esta indagatoria? Bueno, el problema es que atenta contra una garantía muy importante del debido proceso, que es la presunción de inocencia. Y ustedes saben que la presunción de inocencia implica que la declaración del imputado no puede servir de medio de prueba. No obstante, en los sumarios administrativos, lo primero que suele hacerse es ir a buscar la declaración del imputado para ver si él mismo confiesa. Y a veces con la sola confesión dictan finalmente la resolución que le aplica eso es muy grave. Y eso pasa en los sumarios administrativos. Entonces, por otro lado, obligan al funcionario a que declare. No he sabido de ningún funcionario que diga, no, yo voy a guardar silencio. Porque cuando uno se haya atrevido a decir eso, el fiscal va y dice, no, pero es que acá dice en la ley que tú estás obligado a declarar, que tu declaración es esencial. Entonces, la misma ley positiva vigente en Chile vulnera, soslaya la inocencia. En realidad, queremos que usted declare sobre esta denuncia que se hizo. Bueno, pero denme los antecedentes. O sea, ¿de qué se me está acusando? Ahí yo sabré realmente cómo operar con mi declaración. O, derechamente, guardar silencio. Porque no me conviene declarar. Nada de eso se aplica en Chile en los sumarios administrativos. Entonces, definitivamente, estamos en presencia de un validado por el órgano de control, Contraloría General de la República, y que lamentablemente no cumple con ninguno de los estándares del debido proceso consagrados en nuestra propia Constitución y consagrados a nivel de Convención Americana de Derechos del Hombre, una convención internacional de derechos humanos.
Bueno, eh, probablemente esta haya sido un poco más breve que las anteriores, pero en definitiva espero que haya sido de vuestro agrado y de cierta utilidad. Recibimos ahora las preguntas que quieran hacer sobre el tema. Las vamos a ir leyendo acá, así que adelante, pueden, pueden comenzar si es que hay alguna pregunta. Parece que todo ha quedado muy claro. Sí, se ha mandado. Aquí dice doctor Carwal Costa, dice, vamos con las preguntas. A ver si es que hay alguna. Es aceptable la prueba indiciaria en estos casos. Profesor Costa, usted insiste con su prueba indiciaria. En estos casos, a diferencia de la vez anterior que yo le comentaba que no procedía en el proceso penal chileno, usted mismo pudo escuchar la disertación. Efectivamente, aquí la prueba indiciaria sí tiene plena validez, lamentablemente, y por tanto, o sea, como le decía, basta incluso con la sola declaración del funcionario que está declarando, no sabe de qué lo están investigando, para después ir y condenarlo. Así que en estos casos, sí, basta la prueba indiciaria, la prueba de indicios. Y eso atenta completamente contra todas las garantías. Buena pregunta. Pregunta al doctor Costa si es que se estaría vulnerando la cosa juzgada o eventualmente el principio del ne bis in idem, también que podría ser, que se manifieste una evaluación de una misma conducta en dos instancias. Se ha discutido el tema, pero en definitiva sostienen que no hay vulneración de la cosa juzgada ni al bis in idem, porque estamos hablando de dos aspectos de responsabilidad distintas y que pueden ser acumuladas, ¿ya? Porque mientras la investigación en el sumario administrativo persigue determinar la responsabilidad administrativa del funcionario, que conlleva finalmente la salida de este del cargo, la responsabilidad penal persigue, o sea, el proceso penal va a perseguir la responsabilidad penal que tenga este cuando se trata de un delito funcionario. Y eventualmente también podrá perseguir la Contraloría o a través del juicio de cuentas la responsabilidad civil cuando estemos hablando de apropiación de fondos públicos. Y por ende el tipo se puede ver enfrentado a tres procesos por unos mismos hechos. Uno en sede administrativa, uno en sede penal y otro en sede civil. Ahora, ¿por qué es importante la sede administrativa? Porque suele ocurrir que tanto la sede penal como la sede civil suelen
tomar los antecedentes que se han recabado en la investigación administrativa para fundamentar las acciones penal y civil respectivamente. Y por eso es importante hacer la defensa del funcionario desde el principio, desde que está siendo investigado y perseguido por por el organismo público. ¿La prueba obtenida en Contraloría es importante para un proceso judicial o es una vía previa en Chile? Bueno, Contraloría puede tomar ella misma sus propios sumarios investigativos y la verdad es que suele ser un medio de prueba que es considerado por el Ministerio Público cuando se investigan delitos funcionarios. ¿Ya? De hecho, recuerdo haber sido yo fiscal de un sumario, pasó hace mucho tiempo ya, en donde se investigaba una supuesta denuncia de sobresueldos porque eh, personal de remuneraciones del servicio público en el que yo me desempeñaba habían cometido errores y habían estado pagando ciertos dineros de las remuneraciones de los funcionarios con sobres. Entonces llevaban los sobres y se los entregaban a los funcionarios. Entonces se empezó a hablar de que habían sobresueldos. ¿Ya? Y tuvimos que hacer toda una investigación muy acuciosa al respecto. Y luego vino Fiscalía y pidió los antecedentes. Curiosamente, eh, ahí fue cuando empecé a llevar más de una copia de la investigación porque tuve que sacar una copia para la Fiscalía y en virtud de la investigación que realizamos administrativamente, Fiscalía determinó aplicar el principio de oportunidad y no seguir investigando porque dijo, bueno, acá no hay delito, aquí hubo un error administrativo financiero, así que no vamos a seguir investigando. Éxito, colega, me dice muchas gracias, estimado señor. Inhabilitación perpetua para cargos públicos no existe. Lo que existe, como señalé desde un comienzo, es la sanción accesoria a la destitución, que es la inhabilitación por un lapso de 5 años. Pasados esos 5 años, el funcionario, el individuo que fue condenado, puede volver a desempeñarse en el sector público. Lo que también es un error porque en definitiva van a haber ciertos delitos que son de tal magnitud que eventualmente la persona no debiese nunca más volver. Pero eso va a depender de cómo consideremos la pena, si la pena es cuál será el fin de la pena, ya es materia de otro discurso. Claro, se habla de la muerte civil en algunos países. Sí, bueno, en Chile tuvimos una muerte civil también, pero no decía relación para nada con este tipo de circunstancias. La muerte civil en Chile que se dio, que ya está derogada, decía relación con los individuos que se ordenaban sacerdotes. Cuando ellos eh, entregaban los votos para el sacerdocio, morían civilmente y dejaban de ser personas de derecho en materia civil. Y, y desaparecía toda la capacidad de ejercicio de cosas, no podían desarrollar negocios jurídicos, nada. Pero en este tipo de materias no ocurre. Probablemente si algún colega de otros países pudiese ilustrarnos, es posible que la figura esté presente efectivamente en otros lados. La corrupción es un problema social o jurídico. Bueno,
Debo partir haciendo el mea culpa, en el sentido de que durante mucho tiempo Chile pensó que era uno de los países menos corruptos de Latinoamérica. Y digo pensó porque en definitiva porque la corrupción, como bien lo dijo un destacado profesor administrativista, la corrupción es como el mal aliento. Uno no sabe que la tiene. La mayoría de nosotros no sabemos que tenemos mal aliento hasta que nos ponemos la mascarilla ahora en pandemia, ¿no? Solo ahí podemos aspirar nuestro propio aliento. La corrupción es así tal cual. No se sabe que se tiene, no se da cuenta, porque incluso las personas que están cometiendo actos de corrupción suelen no estar conscientes de ello. Así que si tú me preguntas, ¿es un problema social o jurídico? Yo diría que ambos, ¿no? Es un problema social, pero también es un problema jurídico, porque es un problema social desde el punto de vista de toda la formación que hemos recibido, pero es un problema jurídico porque nuestro sistema jurídico, nuestro ordenamiento jurídico debiese darnos mejores herramientas para poder combatirla. Y de momento no las hemos adquirido. Así que va a seguir siendo un problema tanto social como jurídico durante un buen tiempo, lamentablemente. Muchas gracias. Bueno, pues los dejo invitados para que sigan acompañando las actividades académicas del Centro Peruano de Investigaciones Jurídicas, dirigido por nuestro querido doctor Erickson Costa, que ha hecho un esfuerzo muy importante. Uno pensará a veces que la realización o organización de eventos virtuales suelen ser un poco, un poco más sencillas, ¿no? Y la verdad es que siempre hay todo un trabajo detrás, un aparataje tras bambalinas que no suele verse, y por ende es muy loable toda esta labor que Ericsson y todo su equipo han estado realizando, porque este ya es el tercer diplomado que hacen sobre el tema. Y bueno, esperamos poder acompañarlos en los próximos eventos académicos que puedan realizar. Muchas gracias por la atención y será hasta una próxima oportunidad.